Buen día. El día de hoy vamos a presentar el trabajo realizado con respecto a las pruebas de reconocimiento con Monkey y Reaper y los cambios realizados en la estrategia de pruebas de nuestra aplicación bajo pruebas. Somos el grupo número 5 que lo conforma Natalia Herrera, Juan Pablo Méndez, Alejandro Ortiz y quienes habla, John Alejandro Ana. Vamos a encontrar en esta presentación las pruebas de reconocimiento realizadas tanto con Monkey y Reaper, su configuración inicial y las pruebas que se realizaron. También vamos a contar una comparación entre los resultados de ambas pruebas, tal vez un análisis más profundo. Y por último vamos a encontrar el impacto con respecto a los cambios que se deben realizar en nuestra estrategia de pruebas con respecto a la primera entrega que se realizó. Entonces, pues primero que todo, para hacer estas pruebas de reconocimiento con Monkey Cypress se realizó una configuración. Primero configuramos unas credenciales para automatizar el login en donde principalmente si observamos la imagen de la izquierda son las variables user y pass. Aquí principalmente colocan las credenciales que pues, se tienen configuradas en cada aplicativo de Ghost para el respectivo login. También realizamos la priorización de eventos de teclado con el fin de interactuar más con los formularios de Ghost. Entonces, por ello, en el parámetro de kpress aumentamos este valor. También realizamos pues, variación de la semilla con el fin de observar los distintos comportamientos durante cada ejecución. También realizamos una prueba en donde realizamos reducción del delay con el fin de ver cómo respondía el sistema ante interacciones más rápidas. Entonces, si observamos la configuración de la izquierda, pues inicialmente se le dejó un delay de 1000 milisegundos, pero en esta última prueba lo hicimos con 500. En la parte derecha encontramos el archivo de monkey.ci.js en donde realizamos una pequeña configuración donde principalmente es el llamado de las variables del login que tenemos en la parte izquierda en el archivo de configuración y también donde incluimos como un punto de entrada inicial una vez se loguee la persona, que es el de la creación de post. Listo, para la ejecución de la semilla, unos tres podemos observar el resultado en la parte izquierda, en donde se encuentra el listado de posts y observamos que no se encuentran inputs. Entonces, Monkey intentó interactuar pues con esta vista y pues al ver que no existían inputs, pues lanzó el mensaje de error. Esto que evidencia que la herramienta ejecuta acciones fuera de contexto, lo cual es característico en estos tipos de pruebas de Monkey. Listo, en esta semilla 4, 5, 6, observamos que existieron distintos comportamientos inconsistentes, ya que existió la aspiración de sesión durante la iteración de creación de un post. Digamos que cuando se llenó los datos para loguearse nuevamente, pues el usuario, bueno, el monkey intentó ingresarlo de manera aleatoria y este redirigió a una página .com, donde encontramos un nuevo issue que no había sido reportado inicialmente. Y también observamos que la respuesta del reporte fue satisfactoria, exitosa, cuando en realidad existieron como inconsistencias. Listo. En la semilla 789 observamos que se encontró un flujo sin errores. Realizó la creación y guardado un post. El comportamiento fue totalmente estable. Entonces, lo que demuestra que la aplicación puede comportarse correctamente bajo ciertas condiciones. Listo. En esta prueba de esta semilla, lo que hicimos fue aumentar el delay y esto provocó fallos de sincronización. Ya que el monkey intentó interactuar con elementos donde ya no existía el DOM, causando fallo en el test, como lo observamos según el reporte. Y pues gracias a todas estas pruebas que hicimos con las distintas semillas, podemos observar que el comportamiento varía en la aplicación, ¿sí? Se detectan errores no previstos, como fue el caso de la anterior semilla, con la redirección a una página no encontrada. Pruebas de reconocimiento con Reapers. Reapers, pues a diferencia de Monkeys, no cuenta con el concepto de semilla. Lo más cercano que tenemos a ello es el archivo config.json, donde le definimos una URL, en este caso localhost, donde tenemos ghost, el headless en true, que es que ejecuta, Reapers ejecuta el navegador sin interfaz gráfica. Deep level van a ser los niveles de profundidad para la ejecución de cada una de las pruebas, en este caso vamos a utilizar uno o dos. Input values le indicamos a Reaper que puede interactuar con los elementos input en el DOM. Dentro de varios le pasamos el Identification y Password, que son las credenciales para la autenticación. Aquí pues debemos de realizar el cambio según las credenciales que tengamos nosotros. Y el browser, en este caso Chronorio. La primera prueba de exploración era hacer el login. En este caso pues se identifica que Reaper de manera exitosa sí coloca los datos dentro de los inputs. Pero al momento de dar clic en Sign in, él nunca se espera a que le devuelva a Ghost el dashboard y la autenticación. Por lo tanto, él no continúa hacia el dashboard y se queda siempre en esta pantalla. Por eso no tenemos más capturas de pantalla. Para ello, seguimos en el nivel 1, se hace un fix que es crear la función doLogin, que básicamente lo que hace es que Reaper por detrás, sin nosotros darnos cuenta, va a realizar el login. Para ello le pasamos la identificación y el password que tenemos configurado
le decimos qué botón debe darle clic y debe de esperar que la página le devuelva esta URL que es dashboard y con su timeout correspondiente en caso de que no responda. Una vez con esos ajustes realizamos la ejecución del nivel 1, donde vemos que ya Reaper puede pasar por los diferentes elementos del sidebar que son el nivel 1, porque si sería el 0 en este caso sería el login, pero se identifica un bug y es que dentro de los elementos que recorre el nivel 1 hay algunos URLs que no son del localhost, por lo tanto cuando intenta interactuar con ellos no genera los errores pues, que se encuentran aquí identificados. Para ello pues pasamos al nivel 2, pero decidimos ingresar un pequeño fix que es básicamente un loop donde cada uno de los links que va detectando Reaper los pasa por aquí y si son diferentes al base URL, que es el que está configurado en el config.json, no los va a tener en cuenta. Aquí entonces ya con las pruebas él pasa por cada uno de los elementos, en este caso pues empieza en dashboard y termina en members, pero al llegar a members vuelve otra vez al dashboard y volvería a realizar la ejecución de cada uno de estos niveles. Lo que pasa es que Ghost, cada vez que se interactúa con uno de sus elementos del sidebar, carga de nuevo las URLs. Lo que hace es que Reaper, entonces, al detectar que hay URLs nuevas, las toma como que no las ha visitado. Para ello, pues en el nivel 2 se hace otro fix, que es usar el visit pages, que es un map que registra qué URL procesa durante la ejecución, y con la condición de que si el link que le estamos pasando de nuevo se encuentra, entonces lo bloquea y no lo pasa porque ya lo visitó. En este caso, pues como vemos ya el nivel 2 en el video, pues pasa cada uno de los diferentes elementos y diferentes niveles sin generar un bucle. En esta sección vamos a hablar sobre los impactos en la estrategia de pruebas que tuvo la ejecución de pruebas de reconocimiento durante esta semana con las herramientas Monkey Cypress y Reapers. Nuestra estrategia de pruebas se modificó en 3 aspectos muy importantes. El primero es en técnica, niveles y tipos de prueba. Nos dimos cuenta que las pruebas que teníamos en la primera versión, en su gran mayoría, eran manuales y tradicionales, los cuales son como caja negra, caja gris, caja blanca. Pero en esta nueva versión decidimos agregar explícitamente las pruebas de reconocimiento con las herramientas de Monkey Cypress y Reapers. ¿Por qué se hizo este cambio? Se encontró que las pruebas manuales no son capaces de detectar errores inesperados en la interfaz, ya que estas herramientas Monkey Cypress a través de eventos aleatorios y Reapers que hace un flujo o un recorrido de la aplicación sistemáticamente, nos genera una mayor cobertura para encontrar esos errores que pueden salir aleatoriamente o de manera inesperada en la user interface. Otro cambio que tenemos en los TNTs es que se agregaron 2 nuevos tipos de pruebas, como son las funcionales negativas y las exploratorias de reconocimiento. Las pruebas exploratorias solo se están considerando en la fase de aceptación, pero en esta nueva versión se incorporaron también a nivel de sistema. Este cambio se realizó porque evidenciamos que muchos defectos aparecen antes de la fase de aceptación, por lo que era necesario anticipar estas pruebas y no dejarlas únicamente al final. Listo, ahora tenemos la relación entre objetivos. En esta también hay un cambio importante, ya que en la versión inicial la relación era muy general, pero ahora en este vemos que es más específico y se ve claramente qué técnica cubre qué objetivo. ¿Por qué se hizo esto? Es para mejorar la trazabilidad y para demostrar exactamente qué tipo de prueba está validando qué objetivo y asegurar una cobertura más medible de los objetivos de nuestro plan de estrategias de prueba. ¿Listo? Vamos a ver cuál fue el impacto de estas pruebas en el cronograma de Gantt en nuestra distribución de esfuerzo. Si nos damos cuenta, la fase 1 y fase 2 fueron las más afectadas. La fase 1, que eran pruebas unitarias de las 5 funcionalidades, la dividimos ahora tanto en la configuración de la aplicación bajo pruebas, la configuración y pruebas con Monkey Cypress, la configuración y pruebas con Reapers y todos los análisis y documentos de los hallazgos realizados en cada prueba. Entonces, si nos damos cuenta ahora sí con el cronograma de Gantt, tenemos en gran parte un aumento en las actividades de la semana 1 y 2. En su gran mayoría tenemos como recurso humano el QAM. En semana 1 tenemos instalar dependencias y levantar Ghost. Tenemos 3 pruebas con 3 semillas de Monkey Cypress y tenemos el análisis de la revisión de logs y los videos y la documentación de los hallazgos. En la semana 2 ya tenemos configuración y exploración con Reapers y al igual tenemos el análisis y la documentación de los defectos encontrados o hallazgos encontrados. Nos damos cuenta desde la semana 3 en adelante tenemos el flujo que teníamos en la primera versión de nuestra estrategia de pruebas. Tenemos el análisis de las 5 funcionalidades, tenemos las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistemas y finalizamos tanto con pruebas de usabilidad, que es eucarísticas,
la gestión y conciliación de defectos y el informe final. La siguiente sección son los ajustes en la estrategia de pruebas. Fue que se cambió, que se modificó o que se ajustó respecto a las retroalimentaciones de entregas anteriores. Lo primero, tenemos un error conceptual en cuanto a definición de tipos y técnicas. Ajustamos las técnicas a automatización con APIs JEST, pruebas end-to-end con Cypress y pruebas de reconocimiento con Monkeys y Reapers. Y aún dejamos las pruebas de caja blanca, de caja gris y caja negra, pero ya no era con una técnica, sino en tipos, arreglando el error conceptual que teníamos dentro de nuestros TNT. El siguiente es un refactor del objetivo 5. Se decidió refactorizar el objetivo 5 con el mismo propósito alineado a las funcionalidades del core, pero que ahora tenga cobertura y tenga una medición. El resultado fue verificar las funcionalidades de creación de miembros del admin de Ghost, ejecutando al menos el 80% de los casos de pruebas diseñados y documentando todos los hallazgos encontrados antes del 10 de mayo de 2026. Le damos una métrica o una medición para poder validar el cumplimiento de dicho objetivo. Estas dos secciones, tanto el impacto como los ajustes, se podrán ver reflejados en el documento del plan de la estrategia de pruebas. Hola a todos, ahora vamos a hacer un análisis comparativo entre las dos herramientas de reconocimiento que utilizamos en nuestra creación de estrategia de pruebas, las cuales fueron Monkey y Reaper. Bueno, inicialmente es importante como hacer un pequeño recordatorio sobre cuál es el objetivo de cada una de las herramientas. Entonces, por un lado tenemos a Monkey, que está más enfocado en los eventos aleatorios sin ningún contexto acerca de la aplicación, y también tenemos Reaper, que funciona haciendo una exploración un poco más sistemática y estructurada de la aplicación, navegando por cada uno de los estados de nuestra aplicación, permitiéndonos también, digamos, entender cuáles son los estados y pantallas que vamos a encontrar dentro de nuestra aplicación. Asimismo, como cada uno tiene propósitos diferentes, entonces su configuración también es diferente. Entonces tenemos a Monkey, que lo configuramos mediante semillas, delay y distribución de eventos, y también tenemos a Reaper, que lo configuramos por medio de un archivo config.json, donde nosotros ingresamos la URL de la aplicación que vamos a probar, unas credenciales y también unos deep levels, que son como los niveles en los cuales él va a ir dentro del grafo o dentro de la estructura de la aplicación. Digamos que aquí fue donde nosotros encontramos como el primer problema con Reaper, porque como lo mencionamos en nuestro documento de reporte de Reaper, él cuando llegaba a la página de login llenaba los campos que eran necesarios, pero no se esperaba a la confirmación de inicio de sesión. Entonces como que se iba hacia la página de sign in. Para solucionar esto tuvimos que crear una función manual para autenticarse y digamos que así como que lo logramos solucionar. Sin embargo, pues aquí ya podemos ver que Reaper requirió una intervención manual que con Monkey pues no teníamos, ¿cierto? Su configuración inicial fue pues muchísimo más sencilla. Desde aquí podemos empezar a hablar entonces de las ventajas y las limitaciones que tiene cada uno de ellos. Por un lado podemos entonces ver que Monkey nos descubre fallos inesperados o está como más enfocado en revisar o en comprobar la robustez de nuestro sistema, ¿verdad? También, sin embargo, esto puede de pronto a veces generar ruido y hacer que de pronto los resultados sean difíciles de interpretar, como por ejemplo nos pasó en el issue número 2 que reportamos o que documentamos en nuestro reporte de Monkey, donde Monkey nos decía que la aplicación había sido 100% exitosa, pero al revisar las evidencias nos dábamos cuenta que esto era incorrecto. Entonces a veces uno no puede saber o uno no tiene la total seguridad de si hay un fallo en las pruebas realmente o fue un fallo debido como a la aleatoriedad que maneja Monkey. Y por otro lado, con Reaper, entonces podemos tener unos resultados más estructurados, trazables y por lo tanto, digamos, más reproducibles, pero su configuración inicial es un poquito más compleja y digamos que la sensibilidad que tenía con los deep levels era un poquito más, como más inestable. Entonces ahí también encontramos una importante cantidad de fallos que también reportamos en nuestro documento. Bueno, y ya finalmente como haciendo una conclusión comparativa sobre ambas herramientas, podemos simplemente decir que no es que alguna sea mejor que la otra, no es que sean excluyentes, sino que más bien podemos utilizarlas ambas en nuestra estrategia de pruebas para tener mejores resultados, porque por un lado tenemos a Monkey, que evalúa la robustez de nuestro sistema, y por otro lado tenemos a Reaper, que mapea el comportamiento y nos ayuda a entender ese sistema bajo pruebas que estamos empezando como a reconocer, ¿verdad? Entonces, digamos que una muy buena estrategia de prueba sería utilizar ambos en conjunto.